como sabemos, bueno, en efecto, las investigaciones han demostrado que en épocas geológicas, como se ve ahí anteriores, han existido muchas enfermedades, como todos sabemos, sobre todo en esta época, lo más frecuente fue las fracturas y las complicaciones que se derivaron de ellas. Eh, Podríamos decir que existieron fracturas simples, complicadas, cerradas, expuestas, hubieron heridas, infecciones de las mismas y diseminaciones de estas por el torrente circulatorio. También en las investigaciones se han encontrado restos óseos con cicatrización, algunas deformidades, huellas de osteomielitis, procesos fibrosos, todos que asociados a la curación. Ya, no se te escucha. No se escucha. Alguien que le avise a la doctora que no se escucha. Doctor, el sistema me eliminó un ratito. Ya. Bueno, continúo. También datos a mencionar en descubrimientos, ¿no? En 1930, por ejemplo, el profesor Soyeki descubrió en los Montes Sagros a 9 hombres neandertales con una edad aproximadamente de 45.000 años y en que uno de ellos era varón, que con una amputación en el brazo derecho y tenía, bueno, había encontrado signos de que este neandertal había sobrevivido a este brazo amputado. También hace poco, hace un año, se hallaron restos de un niño en la cueva de Leantebó, pusieron ahí de hace 31.000 años, en el cual el niño tenía una amputación de pie izquierdo y también lograron descubrir que este había sobrevivido. Ellos pusieron que se pudo observar señales características que indican que esa amputación ya estaba cicatrizada. El siguiente, por favor. Y bueno, en la época prehistórica, como sabemos, el pensamiento mágico era lo que predominaba acá. Y bueno, la magia vino a ser la panacea contra la enfermedad. Y también esta gente encontró en la magia y la superstición un consuelo para sus temores y las respuestas a varios misterios que ellos no podían, bueno, explicar. Y acá va a ver lo que son los ritos médicos sacerdotales, en los cuales estos oficializaba el chamán, que era el jefe natural de la comunidad. Ahí se consideraba el primer sacerdote y bueno, podríamos decirle que era un médico en esta época. Que ellos, los chamanes, bueno, practicaban los procedimientos quirúrgicos en este tiempo, como las cranotomías, que era lo más frecuente, ¿no? Que ellos lo realizaban según ellos, porque parecía curar o para tratar las cefaleas y la epilepsia. Siguiente, por favor, le doy paso a mi compañero. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a hablar referente a de qué manera curaban las civilizaciones antiguas, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros sabemos que se fue la diapositiva. Bueno, antiguamente las civilizaciones, si bien es cierto, atribuían las enfermedades que las personas padecían, esto en base a ideas y creencias religiosas, míticas, a los malos espíritus, generalmente se les estaba atribuyendo estas dolencias que podían tener, ¿no? Entonces, esta historia de la enfermedad está escrita en las fracturas y contusiones de restos fosilizados que se han encontrado en el transcurso, ¿no? Y lo atribuían a cosas mágico-religiosas, ¿no? Entonces, para eso, las personas que realizaban las curaciones en esas épocas, pues realizaban los exorcismos, invocaciones y demás para poder ahuyentar, ¿no? A ese Dios que estaba causando esa dolencia. Ahora, en el tema de heridas, se ha podido encontrar que para curar las heridas que tenían las personas, pues usaban grasa, miel y algodón, ¿no? Son prácticas que incluso
se vienen realizando actualmente en algunas tribus, generalmente del África, se refieren, pero la mayoría de civilizaciones antiguas también ya la estaba usando, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un tema en la cual se sutura con hormigas. Hay una película que lleva por título Apocalipto, ¿no? En la cual hay una parte en la cual está en la descripción del YouTube. No sé si le puedes hacer clic, por favor. Solamente dura menos de un minuto para que puedan ver cómo están realizando una sutura, pero haciendo uso de las hormigas, ¿no? No se ve. Se perdió la imagen. Ahí hacen que la hormiga muerda los bordes de la herida y después le rompen la cabeza, ¿no? O sea, Sí, en doctor. la herida se queda la cabeza de la hormiga con las dos pinzas ahí juntando los bordes. Sí, sí, justo voy a poder. Estaba mostrando el video para luego explicarles. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Sí, entonces, esta práctica que estamos viendo en esta película, lo siguen realizando en zonas de África, refieren, ¿no? En las cuales no hay, pues, hilos de sutura y esas cosas, pero sí disponen de bastantes hormigas. Pero se sigue realizando en zonas de África, como refieren. Y como menciona el doctor, ¿no? Estas hormigas son hormigas, generalmente le denominan hormigas soldado, ¿no? En las cuales se aprovechan las mandíbulas de estos insectos, ¿para qué? Para que se afronten los bordes de la herida. Y ya entonces se le coloca en forma de la hormiga muerda ambos bordes y cierran la mandíbula. Al momento que se junta, entonces le quitan el cuerpo y se queda la cabeza con las mandíbulas haciendo, juntando los dos bordes, ¿no? Entonces, eso es lo que están realizando en esta película y también se realizaba o se sigue realizando actualmente, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver también cómo se curan las enfermedades, pero en la India, ¿no? Tomando como referencia la India. Y acá generalmente hay alguien, un ser que ellos conocían como Brahma, que les ha dejado el Ayurveda, que podemos verlo en esta imagen, esa estrella. Y generalmente, pues, ellos tratan de tener un equilibrio, ¿no? Que es si se rompe ese equilibrio, se tiende a poder presentar enfermedades, ¿no? Y aparte que, según he estado revisando, la primera descripción de una diabetes mellitus, pues, como enfermedad, en que la orina tiende a estar azucarada, pues, lo han descrito ellos, ¿no? Se ha podido descubrir en los documentos que han dejado, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que a nivel de la medicina india, pues la terapéutica consistía por lo menos un uso de 760 drogas del reino vegetal y estas eran recogidas generalmente en las cumbres del Himalaya por el propio médico, ¿no? En base a medio de rezos y conjuros. También han realizado sangrías, han realizado ventosas y aparte de eso disponían de 127 instrumentos quirúrgicos. Entonces, también refieren que los obstetras en la India diagnosticaban y corregían principales anormalidades del feto en el útero. Y aparte que no había escrúpulos para sacrificar al feto en el caso de que la madre esté en peligro de la madre, ¿no? Para que ella pueda vivir. Y en el caso de que era incurable ya, se le ordenaba que caminara en línea recta hacia el noreste, viviendo y alimentándose solamente de agua hasta que pueda llegar a fallecer, ¿no? Y pasar a la otra vida.
Entonces, eso es, doctor, en la descripción que me ha tocado exponer. Muchas gracias, doy paso a mi compañero. Ya, ok. Acá, antes de que comience el siguiente doctor, a ver, en la primera parte de la exposición, lo interesante, lo que dijo la doctora, es que se sobrevivían a sus lesiones, o sea, en el tiempo de la prehistoria, sobrevivían a sus lesiones, o sea, han encontrado restos de fracturados, amputados, etcétera, y sobrevivían a las lesiones. Claro que el porcentaje de supervivencia debe haber sido bastante bajo, porque una amputación, imagínense, acarrea infecciones, sepsis, o sea, la gran mayoría de sujetos en ese tiempo morían seguramente, pero habían quienes sobrevivían y ahí por eso han encontrado los restos, ¿no? Igual las trepanaciones son la mejor demostración de ello. ¿Cómo controlarían las infecciones? Una de las salidas, de repente es lo que ha dicho el doctor en la última exposición, el uso de la miel. Y la miel pues existe desde que la tierra es tierra, y la miel cura infecciones. Y el mecanismo por el cual cura la miel de abeja es porque es una sustancia hipertónica. Y no solamente en la antigüedad, actualmente hay lugares donde actualmente puede haber médicos o en algunos hospitales usan la miel de abeja o el azúcar. Miel de abeja usan más a las heridas que están infectadas, la curan, la limpian y le echan miel. Les digo, es una sustancia hipertónica y mata las bacterias por ese principio, ¿no? Como ya hemos explicado, por gradiente de presiones, ¿no? Pasan las sustancias al interior de la bacteria, la revientan y se muere. Hasta ahora se usa. Bueno, interesante. A ver, prosigan con la exposición, a ver. Buenas tardes, doctor. Soy Alexander Hola. Guayambal y voy a continuar con la exposición hablando sobre la cirugía en Mesopotamia, ya un poco sobre la India que ya se ha hablado y también en Grecia. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a Mesopotamia, hubieron distintos personajes que se pueden destacar, pero entre ellos está Beroso de Caldea, un filósofo del siglo III a.C., y pues recogió distintos escritos y tradiciones sobre Babilonia, y de entre los más importantes estaban los archivos de Borsippa. Y es en estos archivos donde va a existir una gran cantidad de conocimiento en medicina en general y también en cirugía. Tenemos también a Urluc-Haledin del 4000 a.C., que fue considerado el primer cirujano del mundo. Y también es de los sumerios, poseían 30.000 tablillas, se encontraron 30.000 tablillas, de donde al menos 800 hablaban sobre algún tema médico. Ahora, los sumerios, el modelo sumerio de salud y enfermedad va a venir con un concepto sobrenatural de la enfermedad. No se va a dejar de lado esto, que se va a considerar a la enfermedad como un castigo divino que va a ser infligido por varios demonios, y la tarea del médico era pues ver entre los 6.000 demonios el causante de esta enfermedad mediante técnicas adivinatorias, ¿no? En base del vuelo de las aves, la posición de los astros. Entonces, aquí la cirugía pues queda relegada a un segundo plano, en donde estaba más centrado en la religión y en el sacerdocio. También en Nínive se encontraron instrumentos de bronce y de obsidiana, habían bisturíes, sierras, pues entre otros. Y pues también podemos mencionar el código de Hammurabi en el 1800 a.C., que pues a los médicos también se les aplicaba el ojo por ojo, diente por diente, de los que trataban las enfermedades. Pues específicamente hay algunos fragmentos en donde se habla sobre las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pero ese es un tema que se va a hablar más a fondo en las siguientes exposiciones. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la India, tenemos que en la India llegó a ocupar un lugar bastante destacado respecto al resto, porque de aquí eran los cirujanos más avanzados de la época. Tenemos a la medicina Ayurveda, que va a recopilar distintas doctrinas de la medicina de distintos textos que ya existían anteriormente. Y entre estos está el Sruta Samhita,
que hablaba específicamente sobre la cirugía, y el Caraka Samhita, que hablaba sobre la digestión, el metabolismo y la inmunidad. Bueno, un dato relevante respecto a estos libros es que ya había un sistema racional. Entonces, estaban dejando de lado lo que es la magia, los misticismos en parte, y pues se van a referir a los malos espíritus en dos casos, que son las posesiones, que pues se referían sobre todo a lo que ocurría en las epilepsias, y también en enfermedades de los niños. Aquí también van a empezar a diferenciar cuando una enfermedad requiere un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico, y en el Sufruta se va a describir 8 tipos, aunque en el libro solo se mencionan 7, pues 8 tipos de intervenciones quirúrgicas, en el que está la escarificación, la punción, la exploración, la extracción, la evacuación y la sutura. Siguiente, por favor. Y con eso llegamos también a hablar sobre Grecia, que van a existir distintos personajes relevantes, pero el más importante aquí va a ser Hipócrates, considerado el padre de la medicina, y su obra más importante va a ser el Corpus Hippocraticum, que está compuesto por 8 volúmenes, en donde se va a hablar sobre distintos temas. En el volumen 1 sobre los juramentos, el 5 sobre epidemias, el 7 sobre los tratados quirúrgicos, que es el que nos compete ahora, en el que se va a hablar respecto a las heridas de la cabeza, sobre fracturas, las articulaciones, entre otros. Y como base tenían el tratamiento quirúrgico, estaban las trepanaciones, que cada vez que Hipócrates decía que cuando había una fisura en el cráneo, había que trepanarlo inmediatamente. Entonces, los alejandrinos estaban en contra de esto. Mencionaban, esa es una captura del libro, que ellos estaban en contra de esto, que preferían esperar a que aparezcan los síntomas, pero en cambio Hipócrates pues siempre mencionaba que lo primero que se tiene que hacer es una trepanación. Siguiente. Entonces, también una característica de esta medicina en Grecia es que van a buscar la causa, no van a dejar de atribuirle pues a misticismos, a demonios, y se van a centrar sobre todo en buscar la causa de la enfermedad. Algo relevante respecto a este libro es que aquí el médico hipocrático acepta que hay ciertos casos en donde va a haber límites de lo que puede hacer el médico. Entonces, buscan evitar que el médico caiga en tratamientos inútiles, y pues describen situaciones en las que ya no hay nada que hacer. Entonces, se menciona que es mejor no empeorar la situación al intentar ayudar. Algo también relevante que hay en este libro es que mencionan que cuando hacían cortes en la cabeza, en la sien, al abrir la cabeza, pues había momentos en el que al hacer un corte en la sien izquierda, el paciente tenía un espasmo en el lado derecho, y al hacer un corte en el lado derecho, tenía problemas motores en el lado izquierdo. Y estos lo justificaban como que, bueno, se lo atribuían al entrecruzamiento de brazos, ¿no? Y hoy en día ya sabemos que es respecto al sistema nervioso. Ahora, también se menciona respecto al tratamiento de las fracturas. Van a hablar sobre las vendas, no solo sobre las vendas que tienen que utilizarse, que se aplican directamente sobre la piel, sino la cantidad de presión que se tiene que ejercer. También en las compresas que se aplicaban sobre encima, sobre estas compresas, vendas también, y también el uso de tablillas. Y también se menciona en este libro el Banco de Hipócrates, que las fracturas requerían una tracción del esqueleto y luego una presión sobre el área dañada, y para esto utilizaban el Banco de Hipócrates, que hacía justamente esto, que fue el que presidió pues a utilizarlo como máquinas de tortura. Pero en un primer momento su objetivo pues era curar las fracturas. Así es. Siguiente, por favor. Con eso finalizaría mi parte, doctor. Continuaría mi compañero. Ya, interesante tu exposición. Acá hay que resaltar quizás que, imagínate si en los tiempos de los orígenes de la humanidad, la Mesopotamia, que es la cuna de la humanidad. A propósito, ¿saben dónde queda la Mesopotamia? ¿Cuál es la Mesopotamia actualmente?
has leído, doctor, el expositor? En Irak, queda en Irak ahora, Claro. entre Éufrates y Tigris. Claro. Meso, medio, Potamus es río. En medio de los dos ríos, Mesopotamia. ¿De qué ríos? El Éufrates y el Tigris, justamente. Ahí nació la humanidad. Y desde esas épocas, mira, se creían en cosas divinas, ¿no? Lógicamente no conocían otra cosa. Pero lo que nos llama a pensar es hasta el día de hoy se creen en cosas divinas, y mientras las zonas más alejadas, por ejemplo en nuestro país, te vas a zonas más alejadas de nuestra capital y encuentras, mientras más lejos, hay más gente que cree en más cosas divinas, ¿no? Dioses y esas cosas, y es de acuerdo a la cultura, y es parte de nuestra cultura, y de acuerdo, y está también, tiene que ver con el nivel cultural de las personas. Imagínate cómo era en ese tiempo. Hasta el día de hoy se sigue creyendo en cosas divinas en algunas partes, ¿no es cierto? Interesante tu exposición. A ver, ¿quién sigue? Muy buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Hilda Lozano y conmigo vamos a tocar el tema de cirugía o medicina en el mundo egipcio. Siguiente, por favor. De manera general, podríamos decir que la medicina en la cultura egipcia era una medicina de tipo mágico-religiosa, en donde los médicos en realidad eran sacerdotes, ¿no? Y los dioses se tomaban como causantes de las enfermedades. Los egipcios tenían una peculiaridad. En este caso, creían en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, los procedimientos que se realizaban en esa época requerían conocimientos de anatomía y cirugía humana. Entre ellos destaca la momificación, la ablación, la trepanación, circuncisión, embalsamiento e incisión. Como en otras artes y ciencias, la medicina occidental tiene sus raíces no en Grecia, sino en el antiguo Egipto, ¿no? Entonces, la medicina en Egipto en realidad fue muy apreciada desde los tiempos de los comienzos de la civilización, ¿no? Siendo superior a la practicada mucho tiempo después, inclusive en Europa medieval. Siguiente, por favor. Imhotep, por su lado, ¿no? Es el primer ministro del faraón Djoser, ¿no? Y que también fue sumo sacerdote y un médico eminente, ¿no? Ahora, se dice que su fama era tal que se decía que no solamente curaba a los enfermos, sino que también los resucitaba. Y años después, exactamente 1000 años después de su muerte, fue edificado como dios de la medicina. Entonces, el egipcio más antiguo se conoce con el título de médico de Gesi-Re, de la tercera dinastía. Estaba especializado en problemas dentales, ¿no? Por los títulos y las jerarquías, podríamos deducir que los médicos egipcios constituían una clase y que pues bajo la vigilancia del Estado eran encargados de garantizar al público la calidad de la ciencia. Entonces, en esa época estaban asistidos por enfermeros, por masajistas y vendedores, e incluso podían atender también a animales sin ningún prejuicio. En relación a los textos y los conocimientos médicos egipcios, los textos médicos que se conocen están escritos con caracteres hieráticos, ¿no? En rollos de papiro, dentro de los cuales destacan los de Edwin Smith y el papiro de Ebers, que son procedentes del siglo XVII a.C., ¿no? Que son copias o recopilaciones de textos redactados en la época de las pirámides, ¿no? Entonces, los más antiguos son los papiros de Cajum A y B, ¿no? Que están incompletos. Sin embargo, el primero trata de enfermedades ginecológicas, métodos de control de fertilidad y pronóstico del sexo del niño por nacer, ¿no? Por su parte, el papiro de Ebers, ¿no? Es un rollo de más de 20 metros de longitud y es una especie de enciclopedia médica para los estudiantes de la época, y pues trata de diferentes temas, específicamente todos los secretos de la medicina. Contiene aproximadamente 870 casos de medicina general en relación a enfermedades internas de los ojos, de la piel, de las extremidades, disculpe. Y pues, de todas maneras, como lo mencionaba, al ser una cultura mágico-religiosa, esos están matizados con elementos mágicos, religiosos, exorcismos, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el papiro Ramesum, ¿no? Descubierto en 1896,
¿no? En el fragmento 4 es ginecológico y en el fragmento 5 trata sobre la artritis, ¿no? Entonces, estos textos alcanzaban varias especializaciones debido a la profundización de sus conocimientos, tanto que llegó a existir una especialidad para cada órgano. Siguiente, por favor. En la medicina y la cultura egipcia, como lo estoy mencionando, era tal que podría existir, digamos, ciertas ramas para cada parte del cuerpo, ¿no? Estuve leyendo un artículo en donde se mencionaba que los egipcios tenían un gran interés por el corazón y el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Ellos mencionaban que existen en el corazón varios vasos que están destinados a todos los miembros, ¿no? Entonces, aun cuando el médico colocaba sus dedos sobre la cabeza, la nuca, las manos, los brazos, etcétera, etcétera, estos vasos van a parar a todos los miembros, ¿no? Distinguieron la relación del pulso y el corazón y la doble circulación de la sangre, ¿no? En relación a lo que era la etiología de las enfermedades, ¿no? El movimiento de los líquidos lo consideraban bastante importante, ¿no? Describieron más de 20 enfermedades del aparato digestivo, esto lo mencionan en el papiro de Evers, y en relación al sistema nervioso, trataron las cefaleas y se realizaban trepanaciones craneales. Por ejemplo, para una fractura de cráneo, recomendaban construir unas grandes pinzas de madera, almohadillas, ¿no? Esto con el fin de sujetar la cabeza del herido, a quien le colocaban sentado, completamente inmóvil, entre dos apoyos hasta que se advierta la curación, ¿no? Entonces, algo muy importante es que también conocían la relación entre el cerebro y el músculo, así como también la existencia de casi todos los órganos humanos y algunas funciones biológicas. En relación a la traumatología, alcanzó notable desarrollo debido a las construcciones faraónicas, ¿no? Entonces sabían tratar luxaciones y fracturas en los accidentados y disponían de instrucciones precisas para su atención. Los huesos fracturados se entablillaban, las heridas se curaban con miel y hierbas astringentes y luego se vendaban. En relación al embalsamiento de cadáveres, se realizaba pues la preparación de las momias, ¿no? Lo que probablemente fue el origen, lo que les permitió el conocimiento de la anatomía. Sin embargo, para ese entonces, este procedimiento era una ceremonia religiosa celebrada por personas cercanas a Dios, ¿no? Entonces, dentro de los instrumentos, poseían un instrumental quirúrgico y realizaban intervenciones, ¿no? Y a diferencia, cabe destacar esto, ¿no? Que a diferencia de otros pueblos de esa época practicaban delicadas operaciones exitosas, como se ha comprobado en muchas momias, ¿no? Entonces, cuando debían operar a algún poderoso con peligro de su vida o de su salud, primero practicaban, digamos, personas de bajo estatus social, ¿no? Para hasta obtener la habilidad suficiente. Entonces, a los enfermos de más categorías se les anestesiaba. Siguiente, por favor. Entonces, los médicos en esa época, ante los ojos del pueblo, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podría curarlo todo, inclusive los males del amor, ¿no? Entonces, en relación a la farmacopea egipcia, era tan variada como pintoresca. Esto lo menciono porque en realidad se fabricaban drogas, perfumes, ungüentos en los laboratorios, si se los puede llamar así, de los templos. ¿Para qué? Para las necesidades de culto, fumigaciones, purificaciones, las curaciones de las estatuas divinas, etcétera, etcétera. Entonces, estos rituales enumeraban lo que vendría a ser plantas, piedras raras, aceites, grasa de animales, resinas, ¿no? Hierbas, baños de natrón, ¿no? Esto con la finalidad de preservar los restos momificados, ¿no? Entonces utilizaban desde plantas medicinales hasta una infinidad de productos, algunos extraños y algunos repugnantes que se consideran en la actualidad, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que la cultura egipcia enlazaba la práctica de higiene y de belleza, ¿no? Entonces, existían medicamentos para curar quemaduras, para curar mordeduras, para curar picaduras de insectos, lesiones por espinas, etcétera, etcétera. Entonces, entre los medicamentos hallamos toda clase de jarabes, ungüentos, polvos, supositorios y enemas. Además, conocían los valores curativos del ajo, la acacia, el anís, el comino, ¿no? De determinadas plantas psicoactivas como la mandrágora, el beleño, la amapola, ¿no? Y varios tipos de palmeras datileras. Entonces, gracias a esto, ¿no?
Empleaban también anestésicos obtenidos a partir de ciertas sustancias minerales, ¿no? Utilizaban el cobre, el carbonato de sodio, el arsénico, el bicarbonato, ¿no? Y entre otros productos de animales como también lo son la sangre, la bilis, el hígado, el vaso, etcétera, etcétera. Entonces, se administraban, algo curioso que sí me llamó la atención era que se administraban las drogas en ciertos pastelillos usados como vehículos, ¿no? Con instrucciones muy similares a las que se indican en la actualidad sobre dosis, horarios y modos de empleos. Entonces se puede deducir que la medicina o la cirugía en la cultura egipcia realmente tenía una amplia base teórica experimental que les permitió justamente tener este avance cultural, médico-cultural, ¿no? Y que hasta ahora nos da un claro ejemplo de cómo era la medicina en esa época. Bien, eso es todo por mi parte. Gracias. Ok, muy bien. Es una cultura muy, muy importante la cultura egipcia y tienen ahí que ya usaban ciertos anestésicos o alucinógenos, ¿no? Más que todo, para tratar de al paciente aliviarle algo, el dolor mientras lo curaban, etcétera. Lo resaltante de esta cultura creo que es la manera como conservaban a sus muertos, o sea, las momias, cómo embalsamaban, etcétera. Es lo que lo caracteriza, creo, esta cultura. Y el exponente, lógicamente, es nuestro conocido ya Imhotep, que hasta en películas sale, ¿no? En película La momia sale Imhotep, que no solamente era médico, era ingeniero, era arquitecto, era militar, era todo, era un siete oficios, era nuestro querido Imhotep. No se olviden de Imhotep. Muy bien. A ver, primero que apaguen sus micrófonos porque está escuchando. Por si no sabes, Kylie Jenner, hija de Kris Jenner, hermana de Kim Alguien Kardashian, está de escuchando Khloe, radio, de no sé Kendall, qué. bueno, de esa gente. Era la mujer más seguida en Instagram con la boba. O apaguen el televisor, no sé cómo es la cosa. A ver, sigan con la exposición, por favor. Sí, doctor, yo voy a continuar. Bueno, yo voy a hablar acerca de la parte del código Hammurabi y el papiro de Ebers. Para esto siguiente. Bueno, el código Hammurabi, bueno, fue creado por el rey del mismo nombre. Y bueno, esto se dio alrededor del año 1700 antes, antes de Cristo, ¿no? O sea, para darnos cuenta de la antigüedad de este código, ¿no? Y bueno, va a contener 10 normas generales y 282 preceptos, ¿no? En los que se van a incluir la regulación del cobro y también de castigos que se van a dar a quien incumpla las leyes que van a decir, ¿no? Y bueno, esto va a estar basado en la ley del talión que ya se mencionó, ¿no? Que bueno, es como la imagen, ¿no? Que representa, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. Y que bueno, esta va a estar aplicada para los hombres de una misma categoría, ¿no? Bueno, siguiente. La relevancia de este código de Hammurabi en el ámbito médico es de que es gracias a esto que se va a definir, ¿no? Los honorarios y las sanciones a los cirujanos, ¿no? Cuando estos van a hacer alguna intervención con el punzón de bronce, que es lo que como se refería al instrumento en ese entonces. Y Doctora, bueno, un ratito. Doctora, es ¿sí? Hammurabi, para que lo pronuncies como debe ser. Hammurabi. Ya, Hammurabi. doctor, disculpe. Ok, ya sigue, está bien. Sí, y bueno, estos son algunos fragmentos del código de Hammurabi en las que, bueno, se puede hacer alusión, ¿no? A la práctica médica. Siguiente. Lo que quería mencionar es específicamente de este precepto del 215, que podría ser una indicación de que ya había una cirugía primitiva de la catarata, ¿no? Y esto es gracias, bueno, ahí pueden leer el precepto, ¿no? Y esto es gracias al término que se refieren con el de nube de un ojo de un hombre, ¿no? Que esto se traduce directamente del término nakaptu, que puede traducirse como dacriocistitis o también como nube, que es en la que, como está descrito en este párrafo. Que
que bueno, el término nube es el que más podría indicarnos de que se refieren a una catarata. Y bueno, algo que podría afirmar esto es de que hay un texto, una tablilla incompleta contemporánea al Código de Hammurabi, ¿no? que se refieren a la intervención en el ojo de un hombre de una sombra, ¿no? Que también podría indicar más a que se trata de una catarata, ¿no? O sea, de que en ese entonces ya incluso realizaban ese tipo de intervenciones. Y bueno, según este código, ¿no? La curación de una catarata a un noble le generaba una ganancia de 10 ciclos, que equivale a unos 80 gramos de plata al cirujano, ¿no? Pero si fracasaba, pues iba a ser castigado, ¿no? Con el fin de su carrera y también incluso la pérdida de su mano. Y bueno, también de acuerdo al tipo de intervención o también del estatus social de la persona a la que ha sido intervenida, es de que iba a haber otro tipo de sanciones. En el caso del fracaso de esta intervención de la catarata, en el caso de que si fuese un esclavo, por ejemplo, la indemnización es la mitad del precio del esclavo, ¿no? Distinto a si fuese un noble. Siguiente. Y bueno, hablando acerca del papiro de Ebers, la relevancia de esto es entender que ya desde las civilizaciones antiguas ya se contaba con un registro de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Esto data aproximadamente del año 1552 a.C. Y bueno, si bien es cierto, como ya dijeron antes, en se ahonda más en temas de medicina interna, aquí también se van a mencionar tópicos como la trepanación, la circuncisión y extirpación de tumores superficiales, ¿no? Que son temas quirúrgicos. Y bueno, el papiro de Ebers se considera el primer testimonio escrito del ejercicio de la medicina en Egipto, junto al papiro de Edwin Smith, que voy a hablar un poquito de él en un momento. Y bueno, va a contener una lista de remedios y tratados de cuidado de heridas con bálsamos, resinas y vendajes, ¿no? Y todo es acompañado de hechizos o ensalmos, ¿no? Que van a ser utilizados también como tratamiento, ya que, bueno, en este tiempo, pues la práctica de la medicina estaba muy relacionada con prácticas también mágico-religiosas, ¿no? Propias de la época. Siguiente. Y bueno, y en cuanto al papiro de Edwin Smith, a este se le considera un poco más antiguo, aproximadamente de los 1700 a 1500 años antes de Cristo, ¿no? Y bueno, aquí, aunque no se realicen grandes intervenciones, porque debemos tomar en cuenta que para la cultura egipcia era un tabú, ¿no? El abrir los cadáveres, ya que esto solo se realizaba para el proceso de momificación, ¿no? Más no para otros tipos de fines. Entonces, en este papiro pues se van a recopilar procedimientos, ¿no? Que se van a limitar más que nada a la curación de heridas de guerra, extirpación de tumoraciones superficiales, la circuncisión, incluso entablillar fracturas, ¿no? Y el tratamiento de cataratas, que también se mencionaba en el papiro de Ebers. Y bueno, este es un recopilado de 48 casos médicos que van a estar relacionados con la cirugía. Y bueno, como ven en este cuadro de aquí al costado, para darnos una idea de la estructuración que tenían estos casos clínicos, ¿no? Que ellos ya tenían una noción semiológica, ¿no? Tenían un examen físico, empezaban con un interrogatorio, ¿no? Una inspección del caso, realizaban el examen físico de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? que tenían, y de acuerdo a esto realizaban un diagnóstico. Y bueno, realizaban el tratamiento mecánico o quirúrgico, ¿no? Y esto también era combinado con tratamientos farmacológicos, por así decirlo, con remedios propios de la época y con prácticas religiosas. Y bueno, ¿no? Y también finalizaban señalando si usaban algún tipo de adhesivo o sutura quirúrgica si lo necesitasen, ¿no? Bueno, eso era todo lo que iba a hablar. Así va a hablar el siguiente compañero. Perfecto, muy interesante. No olvidemos entonces los nombres de estas grandes obras. No olvidemos, por cultura general debemos conocerlas. El papiro de Ebers, el papiro de Smith, el código de Hammurabi, ¿no?
no nos olvidemos de eso. Y especialmente ahora que todavía no hemos dado el examen, porque de repente nos preguntan algo de eso. A ver, ¿quién sigue en la exposición? Sí, doctor, buenas tardes. Yo continúo, soy Abanto. Abanto, a ver, doctor Abanto, lo escuchamos. Sí, doctor. Bueno, a mí me toca hablar acerca de Hipócrates y su obra, que ya lo mencionaron un poquito, Vesalio y unos cuantos anatomistas, ¿no?, importantes en la historia. Bueno, comenzando con Hipócrates, bueno, Hipócrates es conocido como el padre de la medicina, y él se basaba en sí de los errores, ¿no? Él decía que esto en sí es una de las mejores formas de aprender, ¿no? También con los errores uno gana experiencia, en este caso en el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Dentro de las enfermedades que se mencionan en su tiempo está la disentería, septicemia, epilepsias, cánceres, ¿no?, sea de mama, útero, estómago e hígado también, ¿no? En cuanto a los hipocráticos, vendrían a ser un grupo un grupo que continuaron con su filosofía, ¿no? Estos establecieron normas médicas y quirúrgicas también en su tiempo, ¿no? Ya para su tiempo eran cirujanos, operadores, suturaban heridas, controlaban el sitio de sangrado, reconocían y trataban las fracturas también, ¿no? En cuanto a su obra más famosa, fue el Corpus Hippocraticum, el cual fue bastante útil porque en la actualidad nos sirve, ¿no?, en cierta parte para la etiología, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento preciso de las enfermedades, ¿no? Esta obra está formada por alrededor de 72 libros, y la parte más extensa va a ser la que se refiere al tratado de fracturas y luxaciones, ¿no? En el diagnóstico se mencionan en esta obra, está la presencia de fiebre, el dolor en el sitio de enfermedad, la tos seca, la disnea, la anorexia, debilidad y el edema en las extremidades, ¿no? Más que nada en las extremidades inferiores. Se menciona también que el tratamiento de las heridas era seco, ¿no? Aunque a veces se podía utilizar el vino como de manera antiséptica e incluso también hasta se podía usar la miel, ¿no?, como ya se mencionaba. También en esos tiempos ya se utilizó el término de suturar, ¿no?, en la obra, y algo en donde una de las cosas que él más insistía era la parte de limpieza de manos, ¿no? La limpieza de manos y uñas del operador, ¿no?, que tenían que estar completamente para tratar al paciente, ¿no?, las heridas. Bueno, se menciona también que el mayor valor de la obra es que niega todo valor terapéutico a las prácticas mágicas y hechizos, ¿no?, lo que hoy conocemos como los chamanes, por decirlo así, ¿no? Por eso que una parte de la obra se menciona que las enfermedades solo se curan con conocimientos y medicinas, ¿no? No con conjuros, palabras mágicas y rezos, ¿no? Bueno, eso quería mencionarlo también un poquito, ¿no? Bueno, continuando con Vesalio, es el padre de la anatomía moderna, ¿no? La obra que tiene es de Humanis Corpori Fabrica Libri 7, ¿no?, que es de la estructura del cuerpo humano en 7 libros, ¿no?, que, bueno, contiene 7 secciones. Vesalio, él consideraba el cuerpo humano como una fábrica o como un edificio, también lo consideraba, ¿no? Como mencionaba, su libro contiene 7 secciones. La primera está dedicada a la osteología, la segunda a los ligamentos y a los músculos, ¿no?, que los ordena desde un plano más superficial hasta el más profundo. El tercero es la sección que estudia las arterias y venas. El cuarto a los nervios, ¿no?, detallando cómo penetran sus ramas terminales, lo que vendría a ver, que lo conocía como nervios duros, en los músculos, y esto lo diferenciaba de las ramas sensitivas, ¿no?, como él lo llamaba a las ramas sensitivas como nervios blandos. La quinta sección la dedicó a los órganos de nutrición y los reproductores. La sexta al corazón y a los pulmones, y la séptima al sistema nervioso central y también a los órganos de los sentidos, ¿no? Un poquito para mencionar es que fue acusado y condenado por diseccionar a un hombre supuestamente fallecido, ¿no?, pero cuyo corazón todavía latía según algunos testigos, ¿no? Y se menciona que esto probablemente hayan sido sus enemigos, aunque tanto fue su afición por diseccionar que incluso con sus enemigos practicaba la anatomía, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver la portada de lo que vendría a ser su obra, ¿no?, de la estructura del cuerpo humano en 7 libros, y podemos ver cómo están las ilustraciones que tenían y para el tiempo, ¿no? No considero que no hay nada que envidiar a los libros actuales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta imagen del cerebro, ¿no?, que cómo exactamente está bien ilustrado, ¿no? Ajá.
Bueno, y continuando con otros anatomistas, está Realdo Colombo, que él fue alumno y sucesor de Vesalio también, ¿no? Él hizo la obra, publicó una obra bajo el nombre de Reanatómica. Más que nada se presenta una descripción completa de la circulación pulmonar. Una de sus contribuciones a la anatomía y a la medicina actual está que las arterias se expanden en cada latido, la válvula pulmonar del corazón se cierra durante la diástole y también impide el reflujo, que la sangre fluye desde el lado derecho del corazón a través de los pulmones también, ¿no? En cuanto a Gabriele Falloppio, ¿no? Conocido, él fue también alumno y sucesor en la cátedra de Vesalio. Él realizó innumerables disecciones de cadáveres humanos, ¿no? Y también efectuó importantes hallazgos que los publicó en su obra, que es Observaciones Anatómicas, ¿no? Aquí menciona la naturaleza de las inflamaciones y los tumores, ¿no? Siendo el primero en distinguir entre un tumor benigno y maligno. También describió algunos pares craneales, y en el sistema reproductor descubrió los conductos que unen el ovario y el útero, ¿no? Lo que hoy se conoce como las trompas de Falopio. Y también hizo una descripción exhaustiva de estructuras del oído interno, ¿no? Bueno, ya para terminar con estos dos últimos anatomistas está Constanzo Barolio, que se le recuerda mejor por su trabajo sobre los nervios craneales, ¿no? Fue el primero en examinar el cerebro desde su base hacia arriba, ¿no? Y en contraste con las disecciones anteriores que se habían realizado, que eran desde arriba hacia abajo. En 1573 publicó un libro de un nuevo método de disección del cerebro mediante el cual separaba el cerebro del cráneo y comenzaba la disección desde la base, ¿no? También describió muchas de las estructuras del cerebro por primera vez, ¿no? Incluida la protuberancia o el puente de Barolio, ¿no? Lo que conocemos como el puente de Barolio. Y por último, Bartolomeo Stacchio, ¿no? Escribió varios tratados con el título general de Opuscula Anatómica. Este contiene, por ejemplo, el renum estructura, que es un estudio de la estructura del riñón, y también incluye información sobre el problema de la variación anatómica que pueda tener, ¿no? Descubre por primera vez también a la glándula suprarrenal. Otra parte es de Auditus Organis, donde describe la trompa que lleva su nombre, ¿no? La trompa de Eustaquio o la tuba auditivus, así como también los músculos tensor del tímpano y estapedio también, ¿no? De Dentibus incluye un estudio basado en las investigaciones sobre fetos y recién nacidos, ¿no? También describe la primera y segunda denticiones, ¿no? Los primeros dientes. Y por último, de Vena Acibos, describió el conducto torácico y también dio muestras de que conocía muy bien al corazón, ¿no? Bueno, eso sería todo con mi parte. Muchas gracias. Ya, oye, bien, muy bien. Una bonita exposición de los principales anatomistas. ¿Y qué hay que rescatar acá? Que hay que rescatar que en ese tiempo para hacer una disección o para estudiar y para conocer tenías que esconderte, porque si te encontraban, te mataban. Así eran perseguidos los anatomistas en ese tiempo. Compraban los cadáveres, se los metían en cuevas, con velas, y en plena oscuridad y a medianoche hasta el amanecer hacían sus disecciones, y eso, así se han estudiado. Así se han hecho los primeros libros de anatomía, etc. Es muy importante eso, de saber. Un ratito todavía no siga, ¿quién está acá? Renato Morán. Un ratito espérame, Renato Morán, todavía no comienza. Ya, disculpen. A ver, Renato Morán, doctor Renato, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor, ¿se me escucha? Hola, sí, te escucho, perfecto. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición hablando de la cirugía en la Edad Media y acerca principalmente de los barberos. Siguiente diapositiva.
En lo que consta de la Edad Media es una etapa que comienza desde la caída del Imperio Romano del Occidente y se limita hasta que los turcos conquistan Bizancio. Durante este tiempo, o bueno, hasta este tiempo, no se había delimitado lo que es el término profesional de lo que es un cirujano. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo del tiempo se va construyendo a partir de lo que es el médico y sus conocimientos, además de los que realizaban también los procedimientos médicos, pero eran más degradados que los médicos. Cómo se va adaptando esto, se van juntando y bueno, van adquiriendo esos conocimientos quirúrgicos los médicos. El siguiente diapositiva. Para ese entonces, lo que tenían los médicos como que eran principalmente religiosos, tanto musulmanes como cristianos, que eran las principales religiones que se profesaban en ese entonces, no tenían demasiadas herramientas para este ejercicio médico, por lo que está principalmente basado en especulación. Y el tratamiento de lo que era quirúrgico se basaba, o bueno, lo relegaban en un plano a la gente que tenía menor rango social y profesional, como eran los barberos. Bueno, estos realizaban todo tipo de procedimientos, operar la vista, realizaban amputaciones, reducían fracturas, retiraban muelas y realizaban estos conocidos métodos de sangría. Y bueno, además de ello, realizaban cortes de cabello y de barba. Siguiente diapositiva. En lo que consiste ya para el finales del siglo X, que en el año 1096 en Francia, los barberos ya tenían una suficiente influencia como para crear o eran la suficiente cantidad de personas y organización como para formar un gremio. Sin embargo, la Iglesia prohíbe que se realicen los procedimientos médicos, así como instaura como solución médica general, o como ya lo mencionaron antes, la panacea a la sangría. Por lo que esto se basaba en la teoría de los 4 fluidos corporales. Estos 4 fluidos corporales eran los que constituían al hombre, ¿no? En sí, que eran la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra. Bueno, la bilis amarilla y la bilis negra. Y bueno, continuando, iniciando el siglo XI, no, la anterior diapositiva. Ya, en el siglo XI, en el año 1163, el Papa Inocencio III va a promulgar la prohibición de la práctica quirúrgica a los clérigos de la Iglesia cristiana mediante el edicto de Tours, pero no se aplicó hasta después, en 1215. En este mismo año se realiza el Cuarto Concilio de Letrán, donde se hace una recomendación de hacer una distinción entre los internistas y cirujanos, ya que estos últimos, para los internistas, tenían mala reputación. Siguiente diapositiva. En este plano de la situación en contra que presentan los cirujanos con respecto a los médicos, sin embargo, ante esta situación, siguieron siendo pilares del soporte sanitario de lo que era la sociedad medieval, los barberos. Su estatus aumentó y la cirugía se desarrollaba ahora para quienes practicaban la medicina, y esto estaba apoyado por el conocimiento en anatomía de Albucasis y Al-Zafra. ¿Sí? Ellos aumentaron el acervo científico y aumentaron los conocimientos acerca de la práctica quirúrgica. Además, comenzaron a aparecer las universidades, donde se empezó a escribir textos médicos y para la formación, para la aparición de los centros de formación. Siguiente diapositiva. Tanto en Francia como en Inglaterra se van a formar las primeras cofradías o lo que eran compañías.
Se forma la cofradía de cirujanos de San Cosme, la funda Jean Pitard y es respaldada por Felipe IV el Hermoso, estableciendo que solo los que estaban examinados por los cirujanos de la cofradía podían realizar el acto quirúrgico. Mientras que en Londres, en 1308, se crea la Worshipful Company of Barbers, y en 1368 se funda el Gremio de Cirujanos de Londres. Siguiente diapositiva. Ya para el siglo XIV, ya previamente ya se estaban haciendo intentos de separar a los barberos y a los cirujanos especializados del tratamiento quirúrgico, y ya se regulan para este año, para el siglo XIV, se regula en Inglaterra la limitación de la profesión de barbero, donde lo separa el cirujano y el barbero, como el cirujano barbero es el de toga corta y los cirujanos latinos de toga larga. Sin embargo, estos con estudios universitarios se encontraban en inferioridad respecto a los médicos. Siguiente diapositiva. Ya en 1450, justo antes de entrar al siglo XV, se limita, ¿no? Y ahora ya no, los cirujanos barberos ya no pueden realizar los procedimientos más complejos, sino que se limitan a procedimientos como sangrías, extracciones dentales y cuidado del cabello. En el siglo XV, después de la fundación del Real Colegio de Médicos de Londres, que tenían cierto problema ya que solo incluía a los internistas, y bueno, los barberos y lo que eran los cirujanos latinos, y tuvieron ciertas luchas profesionales para entrar en este Real Colegio de Médicos. Finalmente apareció el negocio de las barberías en inicio del siglo XV y se unificó el gremio para tanto cirujanos y barberos. Por lo que al final de la Edad Media teníamos 4 tipos de atención médica posibles. La de más baja calidad era del curandero, ya que tenía los peores resultados. Los cirujanos barberos, que eran educados por un cirujano barbero de mayor estatus o de mayor experiencia. Los cirujanos latinos, que no eran considerados profesionales, y los médicos universitarios, ya sean de orientación galénica o de orientación arábica. Eso sería todo por mi parte. Perfecto. Muy bien. Mira, a ver qué hay que resaltar de tu exposición. Que en ese tiempo para ser cirujano tenías que asociarte con los barberos de entonces. Eso es cierto. El que quería ser cirujano tenía que estar asociado o convivir con los barberos. Esos fueron los albores de la cirugía. Muy interesante la exposición, muy interesante. A ver, ¿quién sigue? El doctor Juan Herrera. Sí, doctor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Bien, continuando con la exposición, vendría a ser cuando la religión persiguió a los anatomistas y desde la cirugía actual, y ya un recuento evolutivo de la cirugía misma. Siguiente, por favor. Rápidamente, pues, ¿no? Recordando que la Iglesia en la Edad Media, pues, tenía un papel muy importante debido a la caída del Imperio Romano y de Occidente, y a la ascensión, ¿no?, del Imperio Romano de Oriente, el cual ya se había promulgado, ya se había aceptado como la única religión a la Iglesia Católica, ¿no? Recordar también que se le conoce como la Edad Oscura, y recordar que ciertamente fue la religión cristiana la que propició a la persecución, ¿no?, de los que se contraponían a sus ideas. Acá hay como recuento de lo que ya se mencionó también en la exposición anterior, la existencia de los barberos, los cuales practicaban, ¿no?, la cirugía o la anatomía, pero desligada de la medicina. Recordemos que antes, o bueno, en esa época de la Edad Media, los conceptos médicos volvieron a manos de ideas religiosas. Recordemos que también dentro de estas ideas religiosas, por ejemplo, se consideraba que el cuerpo
era algo perfecto y que no podía ser penetrado por nadie que no fuera Dios. Por ende, no se le permitía pues, ¿no? el desarrollo de la cirugía como tal. También recordar que fue prohibida en estos siglos y fue donde también, aparte de los barberos, también surgieron los monasterios, donde se practicaban pues esta medicina rudimentaria en aspectos de cirugía. Hay concilios que explican cómo es que esta prohibición afectó a, por ejemplo, el desencadenamiento de los monasterios, que se prohibieron en el concilio de Clermont, por ejemplo, la práctica de cirugía en los monasterios, o el concilio de Letrán también. Conjuntamente con esto vamos a recordar también que después de esta edad oscura de persecución y de no aporte hacia el avance de las cirugías o de la medicina, llegó el renacentismo, ¿no? Que vino a cambiar esta ideología. Con ella surgió la ideología del humanismo y este renacentismo volvió a poner los ideales grecolatinos que se veían en siglos anteriores de sobre la medicina, la anatomía y la cirugía. Fue aquí en este año donde la enseñanza de anatomía fue innovada, ¿no? Por las técnicas de disección y las prácticas de autopsia. Siguiente, por favor. Eh, Acá, pues, también, como en siglos anteriores, o bueno, como en la Edad Media, va a haber esta persecución hacia los científicos, pero más netamente va a estar ligado al Imperio Español, ¿no? Con el surgimiento de la Inquisición. Vamos a recordar figuras como Andrea Vesalios, eh, el cual, pues, ciertamente con sus libros de anatomías, anterior, por favor, que con sus libros de anatomía, pues, sentó las bases, ¿no? Para la anatomía moderna, para las disecciones, y justamente fue condenado por la Inquisición al diseccionar a un hombre supuestamente fallecido, pero que no se encontraba como tal así, ¿no? Eh, fue, fue, eh, Fue condenado por el rey Felipe II. También otras figuras como la de Miguel Servet, el cual fue también perseguido por herejía y fue quemado en la hoguera por la Inquisición, que bueno, también siguió los trabajos de Andrés Vesalio y conjuntamente también tuvo descubrimientos sobre la circulación pulmonar. Estas son algunas figuras de las cuales vemos cómo es que la práctica de la disección era prohibida, ¿no? Como mencioné en la anterioridad, eh, aunque las ideas grecolatinas volvieron por el renacentismo y se volvió a la liberalidad o al humanismo eh, de que se tenía en Grecia, por ejemplo, ese liberalismo a practicar las ciencias, aún la injerencia de la iglesia seguía vigente, ¿no? Principalmente en regiones como el Imperio Español, que como mencioné, existía, pues, ¿no? La Inquisición. Ahora, también ya a finales del siglo XVII, con un poco más de liberalismo en el pensamiento, vamos a observar que se va a dar el descubrimiento de la fisiología humana a cargo de William Harvey, que es el padre de la fisiología moderna. Este va a descubrir la circulación sanguínea. Y como tal, las persecuciones sanguíneas, por el mismo hecho de que ideas como la Ilustración o la Revolución Francesa empezaron a surgir, pues fueron cesando, ¿no? Y también con la caída, pues, del Imperio Español y prontamente con la instauración del Imperio Francés, pues esta Inquisición fue devalorando de crecimiento o en decrecimiento su poder, ¿no? Su poderío sobre la injerencia de la persecución de los anatomistas, de los médicos y científicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, ya en la época actual, y como un recuento de cómo evolucionó la medicina ya a partir de los siglos XIX, XX y XXI hasta la actualidad. Vamos a ver que a partir del siglo XIX, el surgimiento, o se va a dar el surgimiento de las técnicas asépticas o antisépticas. Eh, Generalmente, por ejemplo, esta fue surgida en Nueva York y fue gracias al cirujano húngaro Arpad Genster, que va a introducir unas técnicas asépticas, ¿no? En su libro de Rules of Aesthetic and Antiseptic Surgery. Eh, También va a existir el control de dolor con el desarrollo de las anestesias. También van a surgir por la figura de Bernard, por ejemplo, una nueva instalación en un método científico y experimental para fundamentar la práctica quirúrgica. Es necesario recordar que la instauración de las guerras también propició a que se puedan desarrollar la cirugía militar, ¿no? Un campo que fue en gran dominio por el país de Francia y que va a tener figuras como la de Francois Percy o Dominique Larrey, que van a
van a implantar también nuevos avances en la cirugía, bueno, aplicada en temas de militares, ¿no? Ya más avanzado en el siglo XX, vamos a ver el gran avance que la cirugía tuvo, ¿no? En este caso vamos a ver que las técnicas quirúrgicas van a empezar a tener ya más tecnicismo y van a optar por principios, por ejemplo, el principio de Halsted, el cual va a difundir la idea del uso de guantes estériles, de hule, y va a aplicar nuevas técnicas de manejo y curación de heridas. Por ejemplo, manipulación con técnicas asépticas, disección con instrumentos cortantes, hemostasia cuidadosa, entre otras técnicas, ¿no? También va a implicarse la cirugía general, pero ya es ligada de otro tipo de cirugías y van a especializarse, ¿no? Estos médicos quirúrgicos. Van a surgir cirugías, por ejemplo, especialidades como en la cardiovascular o del sistema nervioso central. Por ejemplo, también se va a observar que va a surgir la cirugía de los trasplantes, ¿no? Y de la utilización de los órganos artificiales. Es necesario conocer también que el nacimiento de la bioingeniería y la genética, a partir, a partir de los experimentos genéticos, pues va a garantizar de que de que en el próximo ciclo, en el siglo XXI, pues dé paso a la biología molecular que voy a explicarles, ¿no? Ya en los últimos, bueno, en la última década del avance de la cirugía, pues ya a partir del siglo XXI va a darse debido principalmente a la revolución tecnológica de la informática. En la informática debido a que la información de nuevas técnicas va a llegar alrededor del mundo, ¿no? Y conjuntamente con esto la revolución quirúrgica por la bioasistencia. Eh, Vamos a ver que pues esta revolución por bioasistencia va a formar un hito, ¿no? Pues en la cirugía de mínima invasión o la cirugía endoscópica, van a utilizar generalmente esta unión entre la imagenología y la óptica para poder, o aplicados a la cirugía para poder desarrollarse, ¿no? Y esto conjuntamente se va a utilizar, o se va a dar como nombre como una laparoscopía, ¿no? Que va a ser la visibilización de los órganos internos por instrumentos ópticos. Eh, y también juntamente con este desarrollo se va a ver la telemedicina y la robótica, ¿no? Por ejemplo, la telemedicina se ha desarrollado tanto, por ejemplo, como en casos que en el 2001, un equipo de cirujanos franceses, a la mano de Jacques Moscou, hizo una operación con éxito, una extirpación de vesícula biliar, eh, operando con los telecomandos, con robótica, con robot desde Nueva York, a unos 7.000 kilómetros de distancia del lugar de la operación. Algo así como estos avances podrían verse ya en bueno, en los avances de la cirugía del siglo XXI, ¿no? Conjuntamente, finalmente, la biología molecular, con esta bioingeniería y genética descubierta en el siglo pasado, pues va a fundar las bases para el desarrollo de células madres y autoinjertos. Siguiente, por favor. Finalmente, ya un breve recuento de todos los hitos a medida de conclusión, a partir de toda la evolución de la cirugía, ciertamente en la medicina, recordando, por ejemplo, las leyes de la herencia por Gregorio Mendel en 1865 o en 1863 por Luis Pasteur, la fundación de la bacteriología, o la instauración, por ejemplo, de la asepsia, el inicio de la era de asepsia en 1886 por la inventación del autoclave de vapor por Ernst Bergman, o también el uso de anestésicos, de nuevos anestésicos, por ejemplo, la novocaína, descubierta o patentada en 1905 por Alfred Neynor, o también nuevos bacteriostáticos, ¿no? En las nuevas décadas, en 1932, el Prontosil, descubierto por Gerard Dockman, y más ya adelante, por ejemplo, el primer trasplante de corazón, realizado en 1967 por el sudafricano Christian Barnard, o la cirugía de derivación coronaria, o bypass, el inicio a partir del cirujano René Palóvaro en 1967, o en 1960, la creación de la tomografía computarizada, o en el 2000, o en 1985, ¿no? Que nace la primera colecistectomía laparoscópica. Es conjuntamente este desarrollo de hitos o de culturización de la cirugía, la cual desemboca, pues, ¿no? Ya a la utilización de nuevas tecnologías como robótica, informática,
biología molecular y las nuevas que están por descubrirse. Gracias. Ok, muy bien, interesante. Esto nos da que pensar, mira, desde los albores de los tiempos de la humanidad hasta la Edad Media, en que la Iglesia comenzaba a perseguir a los anatomistas, los mataban, los metían presos, etcétera, ¿no? La noche oscura de la ciencia y hasta los últimos avances que han mencionado, la cirugía telerobótica, ¿no? O sea, a larga distancia. Y sobre eso, ver qué beneficios le encuentras, por ejemplo, tú, el doctor, el expositor, qué beneficios le encuentras a la telerobótica. ¿Será factible que en algún momento se use acá no te digo en el Perú, en Latinoamérica? Sí, doctor, podría ser factible. ¿Y qué uso le darías? ¿Apostarías por la telerobótica? A ver, mira, Bueno, el hecho de... tal vez, A ver, sí, te escucho. tal vez el perfeccionismo de la robótica, por ejemplo, de que el humano puede fallar, ya sea por cuestiones psicológicas de momento o subjetivas, algo que el robot no contiene, ¿no? Uh-huh. Sí, puede ser, pero ahora veamos, por ejemplo, costo-beneficio. Tienes un paciente que lo vas a operar, no se me ocurre, del corazón, del cráneo, lo que sea, y entonces tienes tu telerobot acá y tienes que tener otro allá en el lugar donde está el cirujano, supongamos en Inglaterra. Y desde Inglaterra el doctor lo opera con su robot a nuestro robot que está acá en el Perú. Lo primero que yo veo es el costo. Debe ser altísimo tener un telerobot de esta naturaleza. De repente más barato sale invitarlo al doctor que venga, lo ponemos en un hotel y que lo opere al paciente y después le pagamos su pasaje de regreso, me parece. ¿Dónde le encontraría yo el uso a esto? A ver, ¿ustedes qué opinan? Por ejemplo, en las guerras. Ustedes saben que con las guerras se han hecho los avances científicos, tecnológicos. Cada vez que hay una guerra, algo se descubre, algo se inventa. Ese es lo único bueno que tienen las guerras. Por ejemplo, poner un telerobot en un portaaviones, por ejemplo, que los tiene las grandes potencias, ¿no? Poner un telerobot y un soldado herido, etcétera, del campo de batalla en helicóptero o en avión lo llevan al portaaviones, y si es de una especialidad, una ultra especialidad, lo puede operar un médico, por ejemplo, desde Estados Unidos hasta el portaaviones, y lo opera y salva el problema, o soluciona el problema de forma inmediata. Yo así sí le veo un uso, pero uso así de que opere desde lejos, no sé, me parece, y el telerobot no debe costar 20 soles, debe costar un ojo en la cara, y mantenerlo. Y ustedes ven que mantener un laparoscopio en los hospitales actualmente en Lima es oneroso, hay algunos hospitales que no tienen. Imagínense un telerobot. Bueno, pero no seamos negativistas y esperemos a que algún día tengamos uno. Y lo resaltante de esto es que se hizo, ¿no? El telerobot, o sea, el cerebro humano funciona, la creatividad, que se ha podido hacer un aparato con el cual puedes operar a miles de kilómetros de distancia. Ya eso es bastante, eso ya es bastante, ¿no? Bueno, sigamos con la exposición que dice cirugía en el Perú antiguo. ¿Quién? Yomira Cuellar. Sí, doctor, yo voy a continuar con la exposición. La escuchamos, doctora Cuellar. Ya, bueno, siguiente, por favor. Ya, bueno, cuando se habla de lo que es la cirugía en el Perú antiguo,
Sin duda se debe hablar de las culturas preincaicas que realizaron lo que son las primeras trepanaciones craneanas en América, ¿no? Como son la cultura mochica, chimú y paracas. Bueno, estas culturas demostraron un gran conocimiento médico que lógicamente no estaba separado de lo que son las supersticiones, la magia y la mística que en ese tiempo estaban acostumbrados, ¿no? Y bueno, durante el desarrollo de la medicina y la cirugía en el Perú incaico, se combinaban, como ya mencioné, lo que es lo mágico con lo empírico racional, ¿no? Y también recordar que cada clase poblacional le correspondía un tipo diferente de médico. Por ejemplo, para la nobleza se le llamaba Hampi Camayoc, mientras que los que atendían al pueblo eran conocidos como Camasca y Soncoyo, que quienes junto a los adivinos, los brujos, los sangradores y los herbolarios atendían al pueblo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, las trepanaciones craneanas se van a entender como un acto quirúrgico donde se van a practicar incisiones en uno o más huesos de lo que es la bóveda craneana, ¿no? Todo esto con el objetivo de remover una porción circular o rectangular del hueso sin alterar lo que son las estructuras meningias, ¿no? Y bueno, para recalcar también que las trepanaciones craneanas fueron practicadas desde el Neolítico en distintas épocas históricas y continentes, pero en ningún sitio se insistió tanto el empleo como en el Perú, ¿no? También mencionar aquí que el objetivo de realizar las trepanaciones fue retirar las partes del cráneo con el cuidado de no lesionar las meninges ni el cerebro, ya que si es que llegara a invadir esas estructuras podría traer consecuencias como lo son las hemorragias, meningoencefalitis, abscesos, parálisis, convulsiones y muerte, ¿no? Y bueno, las técnicas de trepanación que se realizaron fueron primero lo que es el raspado, que consistía en ir erosionando gradualmente las capas del hueso. Luego se pasaban al ranurado circular, que bueno, esto básicamente consistía en trazar una porción, ya sea circular u ovalada, mediante cortes repetidos, hasta lograr extraer un disco del hueso, ¿no? Y luego del ranurado se realizaba lo que es la perforación y el corte, donde se termina de extraer el disco del hueso. Pasando por último a lo que es al corte lineal con intersecciones angulares, que esto ayudaban a definir la pieza del hueso a retirar, ¿no? Y bueno, para realizar todo esto, se utilizaron como instrumentos al tumi, que era el bisturí, la cuchuna, que eran los cuchillos que, bueno, estos venían de diferentes formas y tamaños. Luego también estaba la cuchuna kiruyok, que también eran cuchillos con dientes que se usaban para cortar huesos, ¿no? Em, También usaban lo que es la pakituyu, que era el quebrador de huesos largos, que era similar al formón. El uscuy, que era una barrena y se usaba como decolador. Em, Siguiente, por favor. Y bueno, para definir si un paciente trepanado del antiguo Perú había sobrevivido a dicho procedimiento quirúrgico, se valoraron las características de la regeneración ósea en el tiempo, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la supervivencia de 0 a una semana, que aquí se va a considerar una trepanación con supervivencia mínima, en la cual se van a apreciar perfectamente las marcas y rayaduras realizadas por los instrumentos empleados, ¿no? Luego tenemos la presencia de un halo osteoporótico de aspecto apolillado alrededor de la trepanación, que nos va a indicar una supervivencia de 1 a 3 semanas tras la operación. En cuanto a la supervivencia de unas 7 semanas, aquí va a ser importante la osteoporosis asociada a una reacción inflamatoria y a una infección postoperatoria local, ¿no? Y aquí lo que se va a observar es el hueso necrótico que se ha desmenuzado y desaparecido, ¿no? En cuanto a la supervivencia de 8 a 12 semanas, aquí se aprecia la formación de puentes óseos entre las corticales,
Y aquí empiezan a ocultarse las celdillas del diploide y la osteoporosis va a ir desapareciendo. Por último está la supervivencia mayor a 12 semanas, ¿no? Que aquí, bueno, se va a mostrar una trepanación totalmente cicatrizada. Ambas corticales óseas se han unido con un hueso ebúrneo. El borde de la cranectomía tiene un aspecto biselado y va a tener un aspecto redondeado ovoide, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por último, mencionar sobre qué es lo que se usaba para la anestesia. Bueno, aquí generalmente dependía de la región y de los elementos que se tenía al alcance, ¿no? Se podía usar lo que es la chicha de maíz, pero esta ya tenía que estar muy fermentada, ¿no? Los jugos de hongos, que eran conocidos como miyucayampa, que se tomaban en infusión. El agua de cactus y zapoya, que era conocido como el jampillacu. El té de chamico, que se usaba en cantidades necesarias, y el ayahuasca, ¿no? Que se tomaba también como infusión y que también tenía una acción anticonvulsivante, ¿no? Luego en la parte de vendajes, acá tenemos al algodón tejido, que va a ser de trama fina. Esto va a ser usado para cobertura interna. Y luego tenemos a la lana tejida, ¿no? Que esta va a ser un poco más rústica y se va a hacer de uso externo, ¿no? Esta va a ser resistente y fuerte. En cuanto a lo que son las plantas medicinales, se usó la sangre de grado como cicatrizante, el paico también como cicatrizante y sedante, la hierba santa como un antiséptico, antipirético y sedante. La copaiba, que también era usado como cicatrizante, antiséptico, también como antipirético y sedante. Y el tomillo, que ayudaba a mejorar la circulación cerebral, ¿no? Por último, en las suturas se menciona al ciray, que eran agujas de plata que llevaban eh, que llevaban hebradas un hilo de algodón, que podía ser recta o curva, pero siempre era cilíndrica, ¿no? Luego también se menciona la quiscapita, que era una espina distal con algunos filamentos de cáñamo que, que se seleccionaban de la planta, ¿no? Se utilizaba para las suturas del cuero cabelludo y otras zonas de la piel. Y en cuanto al simpay, que significa trenzar, bueno, como básicamente lo dice su nombre, bueno, estos se utilizaban los propios cabellos de ambos bordes de la herida, que nos servía, o bueno, que lo servía como un aproximador de colgajos, ¿no? Eso sería todo, doctor, de mi parte. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Lo interesante acá es que tanto avance tuvo el imperio, las culturas que antecedieron al imperio incaico, que lograron sobrevivir los pacientes, ¿no? Aunque no por muchos años, pero por mucho tiempo. Pero el hecho de que sobreviva un paciente, miren qué condiciones operaban estos, qué avisados eran, ¿no? Es de reconocer y de admiración y de admirarse, lógicamente. Muy bien. A ver, ¿quién sigue historia de qué? Historia de cirugía en el Perú. ¿A quién le toca? A Muriel. Muriel Sea. Sí, doctor. A ver, Sí, te escuchamos. Te escuchamos. sí, doctor, ¿se me escucha? Perfecto. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la historia de la cirugía del Perú en un periodo post-conquista. Siguiente, por favor. Pero antes que nada, primero es necesario recordar de que el Día de la Cirugía Peruana está nominada para el 5 de abril, que es la conmemoración del natalicio de uno de los pioneros de la cirugía, como vamos a ver más adelante. Pero antes de continuar, también es necesario hacer una pequeña lapso de tiempo para poder hacer o tratar de considerar que no se ha señalado en la presente cronológica a aquellos personajes que sí ayudaron a que se dé la evolución de la cirugía peruana, pero no están predichos en esta revisión. Por lo tanto, pues una vez hecho este conocimiento, podemos continuar con la exposición. Siguiente, por favor.
Bueno, en el periodo posconquista, como nosotros sabemos, existía una gran cantidad de datos empíricos y conocimientos médicos que no estaban basados en la evidencia o en criterios de asepsia, o tampoco tenían conocimientos generales sobre la anatomía, ni mucho menos sobre los riesgos de algunos procedimientos. Es así como esta época se caracteriza por ser muy empírica, y aparte de que habían predominantemente la población de guerreros y otros magnates, pero existían en sí pocos médicos y muchos menos cirujanos. Es así como en 1537 se da como un esfuerzo para poder realizar el control de la licencia, para ver quiénes sí ejercían la profesión y quiénes no, porque hasta el momento anterior solamente lo ejercía pues el que sabía. Entonces, viendo todo este contexto, se puede ver cómo hay un estado calamitoso del índice de la actividad, por lo que, como sabemos, existieron una gran cantidad de epidemias durante esta época. Existieron tantos y tantos enfermos que en 1548 el obispo Fray Juan Lozano crea el Hospital de Españoles en Cusco, por la misma necesidad de atender a los españoles que estaban muriendo o que estaban mal. Luego, en 1549, Arzobispo Loaiza funda lo que es el Hospital de Santa Ana, y en 1560 el clérigo Francisco de Molina el Hospital de San Andrés. Siguiente, por favor. Luego, en el siglo XVIII, tenemos la presencia de ya las figuras que darían las bases para la iniciación quirúrgica de nuestro país. En 1791, Lastres publica lo que se denomina la Apología de los Cirujanos del Perú, en el cual pues nos redacta cómo era que Lima estaba en manos de solamente 56 cirujanos, y de todos estos pues la gran mayoría, o más, bueno, existían unas 12 personas que no eran propiamente cirujanos, que eran ultramarinos. Luego también está aquí la presencia de Larriaga, quien da los primeros indicios para crear la Escuela de Cirujanos, que esta básicamente daba una educación similar a la que se daba en la Universidad de Cádiz, o sea, una imitación de España. Y es aquí donde se da la diferencia entre aquellos cirujanos que tenían título y aquellos que no tenían título. En 1777 llega la presencia de Hipólito Unanue, en el cual él intenta sistematizar el estudio de la medicina a través de un colegio. Es así que se fundan ya un poco las bases de la iniciación del estudio quirúrgico en el país. Siguiente. Para el siglo XIX tenemos dos presencias. La de José Manuel Valdés, que pues en su tesis, el elogio a la cirugía, y también otro escrito que es la cirugía de la cirugía, trata de destacar la relevancia de esta misma frente a la medicina, porque como todos sabemos, había una diferencia en cuanto a la enseñanza de lo que era la medicina y la de cirugía, en la que más o menos no se les daba en tanta relevancia a ambos, dado que se creía que la cirugía no era tan importante como la medicina por la carencia de los procedimientos, incluso por la relación que había entre que los barberos eran quirúrgicos y no como médicos. Entonces, para 1797, 1861, que es el lapso en el que vivió Cayetano Heredia, donde este fue un reconocido anátomo y también cirujano del Hospital de Santa Ana, que también estaba muy preocupado por la educación que se estaba dando hacia los médicos. Es entonces que, como docente del Colegio de la Independencia, aboga también a la creación de una facultad. En el gobierno de Castilla es donde consigue, y es así como se da lo que es la unidad universitaria. Siguiente, por favor. Ya para el siglo XIX también surgen algunos acontecimientos importantes para la cirugía, como es la introducción de la anestesia o datos empíricos.
Aquí tenemos que la presencia también de lo que era de Cayetano Heredia, también dio la ciudad universitaria, y también en 1856 se dio el decreto supremo en el cual se crea la Facultad de Medicina el 9 de septiembre. En 1846, en Europa, Norton descubre la anestesia general usando el éter como anestésico, mientras en el Perú, Julio Sandoval sería quien haría la efectuación de una cirugía, una reducción de fractura humeral, utilizando este químico a base de la inhalación de éter, y pues todos quedaron sorprendidos porque este procedimiento generalmente implicaba mucho dolor, pero en la anécdota o en quienes presenciaron dijeron que el paciente logró terminar la cirugía sin sentir dolor y tampoco implicar los gritos y tantos que era frecuente escuchar en las intervenciones. Y esto lo hizo en el hospital militar. En 1858 se generan los primeros informes sobre la anestesia general, por los cuales está dado por el cirujano Evaristo de Orneñas, conjuntamente con el francés Douglas y Arose de Mena. Por otro lado, en Europa se dan avances con el uso de los gases, y aquí es donde da la presencia de Simpson, quien utiliza el cloroformo. Este era un profesor de Edimburgo, y dio el avance del descubrimiento de este gas para poder inducir a la anestesia con mayor implicancia en el área ginecológica, dado que su principal objetivo era descubrir un anestésico que lograra minimizar el dolor en aquellas mujeres que estaban dando parto. Es así que su descubrimiento pues generó tal polémica que algunos, bueno, generalmente de la parte religiosa, consideraban que esto no era natural porque tenía que ver con Dios y que no había un sufrimiento y que esto no era natural. Y hubo ciertas controversias, pero al final se pudo concretar y se le dio un vistazo bueno cuando se llegó hasta aplicar y lo utilizó la reina para dar a luz al príncipe. Entonces, ya bueno, para regresar al Perú, en 1875 se da la construcción del 2 de mayo, y aquí pues podemos resaltar los precarios procedimientos y también materiales que se tenían, dado que se empleaba para operar solo el aseo y rudimentos de antisepsia, como son los pulverizantes fenicadas. También se hacía utilización del sublimado, el agua de la barraque, yodoformo. En general se tenía una carencia del concepto de lo que era la transmisión de las infecciones. Luego se da la presencia en 1835 de Lino Alarco, quien es el pionero de la cirugía, el cual ya hace uso de los conceptos básicos de emergencia que teníamos, haciendo procedimientos como la resección total del maxilar superior con cloroformizado, y también da la primera intervención dentro de la cavidad abdominal con éxito, que es la ovariectomía. En 1875 surge una nueva especialidad, la ginecología, con la presencia de Néstor Corpacho, quien fue el único jefe del servicio quirúrgico, en lugar donde pues hizo la extirpación de grandes tumores, fibromas, quistes y también exteriorizaciones de pedículo. En 1896 se da la presencia de este magnate que será resaltante también, que es Constantino T. Carballo, que al regresar de Europa va a modernizar la técnica, y no solo ello, sino que también va a traer algunos implementos importantes, como son los rayos X, y también algunos elementos para operar con asepsia, como también trajo los guantes de Halsted. Siguiente, por favor. Para el siglo XX, en 1900, tenemos la presencia del trío de cirujanos progresistas, que van a ser importantes dentro de la formación del colegio de la Academia Peruana de Cirugía. Este trío estaba conformado por Carballo, también por Juvenal de Negri, y Guillermo Castañeda.
quien es el principal personaje porque es su natalicio, el 5 de abril, es el que se considera como homenaje para todos los cirujanos. Y eso porque también afrontó problemas quirúrgicos inabordables y representaba el prototipo del cirujano individual. Por otro lado, Juvenal Negreri destaca por su gran compromiso con la anatomía y por incrementar el conocimiento, y Carballo, aparte de la introducción de la asepsia con la estufa de Foy-Pinel, y también grandes conocimientos acerca de la esterilización, y resalta sus procedimientos como la ovariectomía y las resecciones de la hipófisis por la vía nasal, la primera cura quirúrgica de hernia inguinal por el procedimiento de Bacchini, y la resección gástrica inició también la otorrinolaringología. En 1903, Francisco Graña ya empieza a fomentar lo que es la administración de la anestesia, en la cual desplaza el cloroformo y generaliza el éter, perfeccionando el método de inhalante, y también introdujo la anestesia local y lo que son los barbitúricos. Luego, Ricardo Pasos Varela es el creador de la Escuela Urológica del Perú. Luego, Carlos Villarán introduce en el Perú en los 80 lo que es la cirugía ortopédica. Y luego el hijo de Constantino de Carballo, también da importantes pasos acerca de la cancerología y la radioterapia. Carlos Villarán también es importante porque él va a generar una visita, una reunión, donde va a reunir a todos los cirujanos peruanos que en ese momento estaban de importancia, y forma lo que es la Sociedad Peruana de Cirugía, en el cual pues va a ver la presencia de todos estos personajes. Y en 1920 se da el primer número del boletín de esta sociedad, en el cual se abordan temas como la retroversión uterina, la estrechez grave de esófago, entre otros. Y en 1940, Fortunato Quesada y Francisco Graña cambian esta Sociedad Peruana de Cirugía y le adoptan el nombre de la Academia Peruana de Cirugía. Eso sería todo por mi parte. Perfecto. Un recuento muy bonito. La historia siempre es, cuando uno escucha historia, es como que un familiar le cuente a uno un cuento, ¿no? Lo que ha pasado, todo, es importantísimo. Y a nosotros que somos médicos, ustedes que ya lo van a hacer dentro de poco, más importante todavía, conocer algo de la historia de nuestro Perú desde el punto de vista médico. Muy, muy bonita la exposición. A ver, ¿quién sigue? Buenas tardes, doctor García Morales. A ver, Shirley, vamos, te escuchamos. Yo voy a hablar más que nada sobre lo que sería la historia de los trasplantes a nivel mundial y también del Perú, ¿no? Ajá, para tener en cuenta eso debemos de saber que el trasplante de órganos se va a referir a la transferencia ya sea de órganos, tejidos o células vivas de un individuo a otro, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene esto? El objetivo que tiene es mantener la funcionabilidad más que nada del tejido trasplantado en el que vendría a ser el receptor, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En este caso solamente he mencionado lo más importante, ¿no? Cómo empieza lo que es lo del trasplante en el mundo, ¿no? Se ve que empieza en el siglo XV, pero todavía no como algo oficial, ¿no? Sino que son como las ideas que les va dando a los médicos del futuro, ¿no? Con el milagro de San Cosme y San Damián, donde se ve un reemplazo de pierna. En este caso, el joven tenía cáncer y se reemplazó su pierna con una de un soldado que recién acababa de fallecer, ¿no? Luego, según eso, después entre 1933 a 1950, se ve que hay trasplantes de riñón de donantes fallecidos, pero sin éxito, ¿no? Entre los principales países tenemos a Rusia, luego estuvo Estados Unidos
y ya después hubieron diversos países de Europa. Pero algo que me parece importante recalcar acá es que ellos, algunos ponen exitosos debido a que salían de la operación con una funcionabilidad, pero no a los días o horas los pacientes terminaban falleciendo, ¿no? Porque todavía no había había capacidad de rechazo del receptor del órgano, ¿no? En 1954 se ven ya los primeros trasplantes de riñón exitosos en el mundo, donde el primero fue en Estados Unidos y Francia, que es donde menciono, ¿no? Fue en ese caso un receptor eran gemelos idénticos, entonces no hubo tanto rechazo, ¿no? En el caso de 1963 fue el primer trasplante de hígado exitoso y fue en Estados Unidos donde se realizó, ¿no? En 1964 se dio lo que es el primer trasplante renal exitoso, pero con un donante fallecido y se dio en lo que es Bélgica. En lo que es 1965, se dieron 2 trasplantes de riñón en el Perú, en el hospital obrero de Ica, con donantes fallecidos, ¿no? Y entonces también a la par fue el primer trasplante de riñón en España, también igual con un donante fallecido. El primer trasplante de páncreas de la historia se hizo en 1966 y el primer trasplante cardíaco se hizo en Sudáfrica en 1967. En este periodo todavía había bastante rechazos de los órganos, ¿no? Y ya en 1980 se empezó a estudiar más sobre qué fármacos podían ayudar a evitar el rechazo, ¿no? Y entonces el uso de la ciclosporina aumentó la tasa de éxito en lo que sería el trasplante renal. Siguiente diapositiva, por favor. Algo también para tener en cuenta vendría a ser sobre las clases de donantes, ¿no? Porque tenemos el donante vivo, que viene a estar podría estar relacionado y no relacionado, ¿no? En el caso de los relacionados es entre familiares, ¿no? Donde se les donan riñones, fragmentos de hígado o médulas óseas, ¿no? Y en el donante vivo no relacionado va a ser un receptor y un donante que no van a estar relacionados, ¿no? Y se le va a realizar el trasplante de todos los órganos que sean compatibles, ¿no? Y ya en el caso del donante cadáver es en personas fallecidas, ¿no? Y se dice que incluso esos órganos se encuentran en mejores condiciones que en los que están vivos, ¿no? Y en este caso, ya es una cronología donde se ve que en 1901 se sientan las bases técnicas y quirúrgicas de los trasplantes por Alexis Carrel, ¿no? Y esto es un poco repetitivo la historia que ya había mencionado, excepto por lo de 1950 y 53, donde se ven que ya hay aloinjertos humanos renales, pero sin inmunosupresión. Y también el uso de radiación en 1959 por Murray, Hamburger y Kuss para poder evitar lo que menciono del rechazo de los trasplantes, ¿no? Y ahí es donde van investigando más, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1962 se ve lo que es el primer uso de la prueba cruzada para seleccionar un donante y un receptor, ¿no? ¿Y para qué nos servía eso? Para disminuir el rechazo y para disminuir la letalidad, ¿no? Porque en esos tiempos tenía una mortalidad alta, ¿no? Se sometían y la gente pensaba que salían, pero a los días o semanas el paciente fallecía, ¿no? Entonces ahí también en 1978 se agregó lo que es el uso de ciclosporina A también para evitar esto. Y también me llamó la atención lo que fue el paso de este trasplante mediante
hubieron como que leyes que se adaptaron, ¿no? Por ejemplo, de 1950 a 1975, mientras se llevaba un proceso experimental, se plantean los problemas éticos de esta experimentación en humanos prácticamente, porque según la literatura, se ve que los primeros médicos se trataban de trasplantar los órganos, algunos se lo hacían en la nuca, otros lo hacían en animales, ¿no? Principalmente los perros. Y en este caso, al momento de ya pasar a experimentar con humanos, se plantean los problemas éticos, ¿no? Y en la consolidación de que ya viene de 1975 a 1983, se ve que ya qué condiciones se debe cumplir con el proceso de donación y trasplante, y ya se va mejorando lo que es la relación riesgo-beneficio. Y ya en lo que es la terapéutica en sí, aparece ya lo que es la ciclosporina, que ya nos ayuda a evitar el rechazo, ¿no? Y hace que sea efectivo una inmunosupresión, y ya se hace mucho más efectivo lo que es el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, en la historia de los trasplantes en el Perú, principalmente son trasplantes que han sido dados en el sistema de salud. Y entonces tenemos lo que es el primer trasplante exitoso de riñón, que fue en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde también es considerado, ¿no?, el primer trasplante renal en salud con un donante vivo, ¿no? En este caso, el paciente fue un niño que recibió el riñón de su padre y tuvo una sobrevida de 19 años. Hasta el momento que se realizó el estudio, ¿no? En 1978 se va a realizar el primer trasplante de córnea acá en Perú. En 1993, el 20 de mayo, en el Hospital Guillermo Almenara, se realiza el primer trasplante cardíaco exitoso. En el caso de 1994, el 11 de noviembre, en el... Perdón, ¿y quién hizo el trasplante de cardíaco? En el caso del trasplante cardíaco fue el doctor Primo Pacheco. Pero antes, Primo Pacheco ha hecho la mayor cantidad de trasplantes, pero el primero creo que lo hizo el doctor Molina. Hay que revisar en la historia. Creo que el doctor Molina lo hizo el primero. No, tendría que revisar eso, porque en lo que yo encontré sí estaba con el doctor Apúntalo ahí y lo revisas ahora. Está bien, doctor. Sí, En el caso del trasplante de médula ósea fue el Hospital Almenara y el Hospital Rebagliati en el mismo mes de noviembre. Uno fue el 11 y el otro fue el 18. En el año 2000 se vio que el 24 de marzo se realiza el primer trasplante de hígado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, y el equipo va a ser liderado por el doctor José Chaman. En el 2006, igualmente en el Almenara, se realiza el primer trasplante pulmonar parcial. En el 2009 se van realizando el primer trasplante de páncreas y riñón, y fue liderado por el doctor José de Vinatea Cárdenas. En el 2010 fue el de hígado, riñón, igual otro combinado. Y en el 2011, el 17 de mayo, el INCOR, que es el Instituto Nacional de Cardiología, realizó su primer trasplante cardíaco pediátrico a un niño de 12 años. Y igualmente el 1 de septiembre en el Almenara realizaron el primer trasplante pediátrico, pero de hígado, y provenía de un donante fallecido en ese caso. Siguiente diapositiva, por favor. En este tema vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la cirugía robótica, más enfocada en lo que es Da Vinci. Entonces, la cirugía robótica Da Vinci va a ser un procedimiento quirúrgico de última generación, en la cual se combina la técnica laparoscópica convencional con la tecnología robótica de alta precisión, debido a que tiene 4 brazos robóticos, que son los que se ven en la imagen, ¿no? Que son comandados por el cirujano mediante una consola
donde también va a tener una imagen 3D de alta definición, ¿no? Y a esto se le suma que los brazos robóticos cuentan con una articulación que le otorga la similitud de la capacidad de movimientos de una muñeca humana, por lo cual se dice que el cirujano puede realizar los mismos procedimientos complejos con una buena precisión y seguridad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y en este caso acá vemos, ¿no? Que cómo se encontraría ubicado el cirujano. Entonces tiene una consola donde mueve los brazos del robot, ¿no? También tiene un monitor auxiliar y está el mismo robot, ¿no? Que son las partes con las que se va trabajando, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso ya es más que nada una infografía donde ya se ve específicamente cuáles son los brazos del robot y cómo es que cada uno tiene una funcionalidad, ¿no? Como sabemos, en las cirugías laparoscópicas se utilizan los trócares, ¿no? Entonces, en este caso, los brazos también simulan eso y van ingresando, ¿no? Y cada brazo también tiene una funcionalidad con sus pinzas que se puede observar en la parte inferior, ¿no? Y también se observa la funcionabilidad de la máquina, ¿no? Donde se ve el pedal A, pedal B, ¿no? Que cada uno tiene su propio sistema, ¿no? Y también algo que me pareció importante recalcar es que este robot tiene un sistema de seguridad donde se ve que si el cirujano deja de mirar o desvía la mirada de lo que está haciendo, se detiene por completo. Entonces, eso es como que evitan los riesgos que podrían haber en las operaciones, ¿no? Su uso más que nada se dan para todas las cirugías que tuvieran una aplicación laparoscópica, y ahí se menciona como la prostatectomía, se usa en áreas de urología, de otorrinolaringología, ginecología para la histerectomía o para reconstrucciones tubáricas, en el caso de la cirugía general para cirugías bariátricas, ¿no? También aparte se puede usar para tiroidectomía, para idectomía, y también han habido usos para cirugía cardiotorácico también. Siguiente diapositiva, eso sería todo más que nada. Ya, perfecto. A ver, en la parte esta que dices de los trasplantes renales en el Perú, los primeros fueron hechos en Ica por los hermanos Hernández, eran 3 hermanos, ¿no? Sí, después el primer trasplante tú pones ahí que fue hecho por Seguridad Social, creo, según tu diapositiva. En el hospital Guillermo Almenara, creo que dijiste. Y eso hay que, ¿qué dice? ¿Ves? De salud en el salud, donante vivo. ¿Pero tienes el nombre de cirujano? En el caso del primer trasplante exitoso fue el doctor Molina, de riñón. ¿De riñón? Sí, de riñón. El doctor Marino Molina, y el segundo apellido era un poco difícil de pronunciar. Ya, el doctor Marino Molina es el que hace el primer trasplante cardíaco. Por eso hay que revisarlo, mira, hay que revisarlo. Y el primer trasplante, hasta donde yo tenía mis datos, era exitoso. Acá en el Perú fue de Raúl Romero Torres, que trabajaba en el Hospital Naval, era el director del hospital, creo, y él hizo el primer trasplante exitoso con donante vivo, porque el primer trasplante renal con donante cadavérico lo hace al año siguiente, creo, el doctor Francisco Lengol Mora, en el Hospital de Policía. Y ese mismo año se hace el primer trasplante renal en niño, que lo hace el mismo doctor Francisco Lengol Mora en el Hospital de Policía, en la Avenida Brasil. Ahí, eso después. Los demás, sí, las demás fechas, estamos ahí al doctor José Chaman, que hace el trasplante de hígado en el año 2000. No sé si lo conocerán, el doctor Chaman trabajaba en este curso, técnica quirúrgica.
era profesor trabajaba con nosotros. José Chaman, inclusive José Chaman todavía ha sido mi profesor, imagínate. No quiero decir cuántos años tiene, pero ha sido mi profesor. Trabajó en el curso, después se retiró y se fue a la Almenara y ahí enseña cirugía, no sé, sigue enseñando en la universidad. Después, ¿qué más sacar en cuenta acá? Y bueno, interesante tu exposición. Y pregunta final. ¿Cuál es el trasplante que se realiza a diario en el Perú, en todos los hospitales y clínicas? De hígado. ¿De hígado todos los días? ¿En todas las clínicas? ¿De colon, doctor? ¿Cómo dijiste? ¿De colon, doctor? De colon no, trasplante. Todos los días. Es un trasplante que se hace todos los días. Mira, de córnea. No, se hace bastante de córnea, pero en todas las clínicas y hospitales no creo que hagan. ¿La banda? No, mira, sale de la definición de trasplante. Cuando la primera expositora de trasplantes, cuando da la definición, ahí dice, no, trasplante, el trasplante no solamente es de órganos, también es ¿de qué? De tejidos. Tejidos. Entonces sería, ajá. ¿Qué cosa es un tejido? Un tejido que tenemos todos. La piel. ¿Ah? La tejido piel. que da vuelta, un tejido que da vueltas por todo el cuerpo. Sangre. ¡Sangre! El trasplante que se hace todos los días y en todos los hospitales, etcétera, es la transfusión sanguínea. Acuérdense, la transfusión sanguínea es un trasplante. Está pasando un tejido de un ser humano a otro. Trasplante. Bueno, muchachos, interesante la exposición, bonita, la historia nunca es aburrida, nunca deja de despertar interés, y más cuando la historia es de cuestiones que atañe a nuestra profesión. Así que está muy bonita la exposición, lo felicito. Necesito que me pregunten, hagan preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces necesito que uno de los expositores o vuestra delegado, como quieran, me envíen la relación de todos los alumnos con el tema. Yo creo que en la primera diapositiva que pasaron, ahí están los nombres de todos ustedes, los que han intervenido, y todo el grupo, y el tema. Necesito que me lo envíen a mi WhatsApp para pasárselo al jefe de curso. Por lo demás, ¿no hay preguntas? ¿Seguro? No hay preguntas. Entonces, damos por terminado el seminario. Les agradezco bastante su atención. No sé si hay clases pendientes, me pasarán la voz para ayudar. Si necesitan que los ayude en algún tema, algo me avisan. Estoy dispuesto a hacerlo. Tienen mi número de teléfono, etcétera. Nos comunicamos. Por lo demás, que les vaya bien. Un fuerte abrazo. Pórtense bien y a estudiar. Nos vemos. Muchas muchachos. gracias, doctor. Muchas Ya, gracias. hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego.